Socialismo para principiantes explicado con arquetipos, pero no como te imagina, no como un panfleto, no como un sermón político, no como una fría teoría económica. Sumerjámonos en el territorio donde las ideas toman forma, donde las promesas se convierten en sombras, donde lo colectivo devora al individuo y donde los arquetipos de la psique humana revelan lo que ningún manifiesto ha confesado jamás. Imagínese una plaza silenciosa. Es tarde. La dorada luz del sol atraviesa los árboles. En el centro hay un hombre de pie sobre una caja de madera. Él no grita, él susurra, y todos se acercan para escuchar. Él dice, te robaron, pero no sabes por quién. Estás atrapado, pero no sabes con qué cadena. Sufres, pero crees que sufres solo. La multitud se inclina hacia adelante. Algo dentro de ellos se despierta. Algo viejo, algo que siempre ha estado ahí, latente, esperando esa llamada. El hombre continúa. Conozco al ladrón, vi la cadena, sé el nombre de su torturador, y puedo liberarlo. Este hombre es el arquetipo del Salvador, y todos, en algún momento de nuestra vida, lo hemos escuchado. El socialismo, antes de ser economía, antes de ser política, antes de ser historia, es una profunda narrativa psicológica. Es la promesa de que hay un salvador colectivo. Ese dolor individual puede curarse mediante una reorganización externa. ¿Para qué tiene dirección el mal? El otro, el rico, el opresor, la estructura, el sistema. Pero aquí está el secreto que Jung descubrió mientras estudiaba la psique humana durante décadas. Cada promesa de salvación externa es una proyección de la sombra interior. Cuando crees que el problema está ahí fuera, en realidad estás evitando enfrentar lo que hay dentro. El socialismo no fracasa porque sea malicioso, fracasa porque opera sobre una fantasía arquetípica, la fantasía de que podemos escapar de la responsabilidad individual, fusionándonos con lo colectivo, la fantasía de que existe un nosotros puro, inocente y victimizado, y un ellos corrupto, cruel y culpable. Hagamos una pausa por un momento. Mira dentro de ti ahora. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que el problema era otra persona? ¿Cuántas veces has deseado que alguien viniera y arreglara todo? El gobierno, el líder, el movimiento, la revolución. Este deseo no es político, es un arquetipo. Es el llamado del niño interior herido que aún busca al padre que lo salve. Es la sombra colectiva la que necesita un chivo expiatorio para justificar su propio dolor. El socialismo, como narrativa psicológica, es la historia del ego colectivo que intenta suprimir la sombra colectiva mediante la eliminación de un enemigo externo. Funciona así. Acto 1. Identificar el mal, el capitalista, el burgués, el opresor. Acto 2. Promesa de redención, igualdad, justicia, paraíso colectivo. Acto 3. Sacrificar al chivo expiatorio. La revolución, la redistribución forzosa, la supresión de la libertad individual. Y entonces sucede algo extraño. El paraíso nunca llega, porque el mal nunca estuvo ahí afuera. Siempre ha estado aquí dentro, en la psique de cada individuo que desea poder, que envidia a los demás, que busca control, que teme la responsabilidad de su propia libertad. Jung llamó a esto el encuentro con la sombra, y toda ideología que promete la salvación colectiva está, de hecho, huyendo de este encuentro. Eikeiru akuntu. Volvamos a esa plaza. El hombre de la caja de madera ahora tiene seguidores. Ya no son individuos, son un solo cuerpo. Marchan juntos, cantan juntos, se odian juntos. Y en eso hay un extraño consuelo, porque cuando te fusionas con el colectivo, ya no tienes que afrontar la soledad de ser tú mismo. Ya no necesitas cargar con el peso de tu propia sombra. Lo proyectas sobre el enemigo y siéntete puro. Si el socialismo promete igualdad, ¿por qué cada revolución socialista termina creando una nueva élite? Piénselo. La Unión Soviética, Cuba, Venezuela, Porcelana, Camboya, todos prometieron igualdad. Todos crearon una nueva clase dominante. Los burócratas, los miembros del partido, los más iguales que los demás, como escribió Orwell. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la estructura económica. El problema es el arquetipo del poder dentro de la psique humana. Y mientras este arquetipo no se integre conscientemente, siempre se manifestará inconscientemente, disfrazado de revolución, justicia, bien colectivo. Ahora, un momento de fuerte emoción. Imagínate una madre. Se despierta a las 5 de la mañana. Funciona todo el día. Regresa a casa exhausto. Tus hijos tienen hambre. Tiene poco. Mira por la ventana y ve la mansión de su vecino. Él no trabaja tanto como ella. Heredó todo. Ella se siente enojada, dolor, injusticia. Y entonces alguien le dice, este dolor que sientes no es tu culpa, es su culpa. Y podemos tomar lo que es suyo y dártelo. Eso es justicia. Ella siente alivio. Por fin alguien lo entiende. Finalmente, hay una explicación. Finalmente,
Hay una solución. Pero aquí está el truco, Gedia. Esta solución no cura su dolor. Ella simplemente lo transfiere, porque el verdadero dolor de esta madre no es económico, es existencial. Es el dolor de sentirse impotente ante la vida. Y ninguna redistribución de la riqueza soluciona esto. Solo el encuentro con el propio poder interior cura esto. Jung diría, no es el mundo lo que necesita cambiar, es la relación del individuo con el mundo lo que necesita ser transformado. Si sientes que algo se mueve dentro de ti en este momento, una inquietud, una curiosidad, tal vez incluso una resistencia, entonces estás empezando a ver los arquetipos detrás de las ideologías. Y si este viaje te toca algo muy profundo, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos a través del territorio invisible de la psique, donde ocurren verdaderas revoluciones, no en las calles, sino en la conciencia. Sigamos, porque todavía no hemos respondido a la pregunta más peligrosa de todas. Si el socialismo promete liberar al pueblo, ¿por qué toda revolución socialista termina aprisionando al pueblo? La respuesta está en el siguiente arquetipo, y él es oscuro. El arquetipo que gobierna el socialismo no es solo el Salvador, hay otro, más silencioso, más peligroso, uno que rara vez se nombra, pero que siempre surge cuando el colectivo promete redención. Él es el arquetipo del tirano benevolente. No llega vestido de maldad, llega vestido de compasión. Él no dice, yo los controlaré. Él dice, los protegeré. No levanta cadenas, él levanta escudos. Y lentamente, imperceptiblemente, los escudos se convierten en rejas. Veamos cómo sucede esto en la psique humana, y luego cómo se manifiesta en la historia. Imagina ese cuadrado otra vez. El hombre de la caja de madera ahora tiene nombre, llamémoslo el líder. Reunió seguidores, prometió justicia y ahora necesita cumplir. Pero hay un problema, la realidad no se doblega fácilmente a las promesas. La gente no es tan cooperativa como sugiere la teoría. La naturaleza humana no es tan maleable como afirma el manifiesto. Y entonces surge la primera tensión. Para que exista la igualdad, es necesario que alguien la imponga. Para que la libertad colectiva funcione, alguien necesita suprimir la libertad individual. Para que todos sean iguales, es necesario que alguien tenga el poder de hacerlos iguales. ¿Y quién será ese alguien? El líder, por supuesto. Después de todo, él es puro, él está iluminado, él ve lo que otros no ven, lleva la visión del futuro. Y si es necesario silenciar a algunos, si es necesario eliminar a algunos, si es necesario sacrificar a algunos, bueno, eso es por un bien mayor. Esto es para la revolución, esto es por la salvación de todo. Jung llamó a esto inflación del ego. Cuando un individuo se identifica completamente con un arquetipo, en este caso, el arquetipo del Salvador, pierde contacto con su propia sombra, se vuelve incapaz de ver sus propias motivaciones inconscientes, el deseo de poder, el placer del control, la necesidad de ser adorado, y así, el Salvador se convierte en tirano. He aquí el giro que nadie espera. El mayor enemigo del socialismo no es el capitalista, es el propio socialista el que está en el poder, porque el socialista, a diferencia del capitalista, no solo busca riqueza, busca la virtud. Y no hay nada más peligroso que alguien que cree estar del lado del bien absoluto, porque quien está del lado del bien absoluto se siente justificado para hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio, cualquier violencia, cualquier represión, todo en nombre de la pureza moral. El capitalista, al menos, es honesto acerca de su codicia. Quiere ganancias, sabes dónde estás pisando, pero el socialista en el poder quiere tu alma, quiere darle forma, reformarlo, reeducarlo, porque él sabe lo que es mejor para ti, mejor que tú. Y esta, desde un punto de vista arquetípico, es la manifestación de la sombra del padre autoritario, el que ama, pero asfixia, el que protege, pero encarcela, el que guía pero nunca te permite crecer. Hagamos una pausa y miremos la historia real, no como teoría, sino como testimonio de la psique colectiva en acción. En Rusia, 1917, la revolución promete pan, paz y libertad. Lenin es aclamado como un libertador, pero a los pocos años aparecieron los gulags. Millones de personas son enviadas a campos de trabajos forzados, no criminales, no enemigos extranjeros, solo gente normal que no estaba de acuerdo. Eso lo cuestionaron, quien no se adaptó al nuevo orden. En China, 1949, Mao promete justicia para los campesinos. Se celebra la Gran Marcha, pero luego llega el gran salto adelante. Decenas de millones mueren de hambre, no por la sequía, no para la guerra, sino por una política que ignorara la realidad en nombre de la ideología, porque el líder lo sabía mejor, porque el colectivo no podía estar equivocado. En Camboya, 1975, Pol Pot promete pureza, una sociedad agraria utópica, libre de la corrupción occidental, y luego mata a un tercio de la población, maestros, doctores,
Aquí cualquiera que usara gafas, porque las gafas significaban educación, y la educación significaba contaminación por el viejo orden. Esto no es una coincidencia, esto no es un accidente, esto no es un socialismo mal ejecutado. Este es el arquetipo que se manifiesta a lo largo de la historia. Ahora, el momento de fuerte emoción para este bloque. Imagínese un padre. Vivió toda su vida trabajando con sus manos. No tiene educación formal, pero tiene sabiduría. Él mismo construyó su pequeño taller. No rico, pero es gratis. Él elige cuándo abrir. Elige a tus clientes. Elige tu propio destino. Luego viene la revolución. Y los nuevos líderes dicen, este no es su taller, pertenece al pueblo. Intenta argumentar, pero yo construí esto, con mis propias manos. Ellos responden, exactamente, y ahora la gente disfrutará de tu trabajo. Esto es justicia. Siente que algo se rompe en su interior. No es una pérdida material, es algo más profundo. Es la pérdida de la dignidad, la pérdida de significado, porque el hombre que no puede cosechar los frutos de sus propios esfuerzos no es libre. Él es un esclavo. Y aquí está la verdad psicológica que el socialismo ignora. La libertad no es solo un lujo burgués. Es una necesidad arquetípica del alma humana. Jung descubrió que el proceso de individuación, el proceso de llegar a ser plenamente humano, requiere autonomía, exige responsabilidad, requiere capacidad de fracasar, de sufrir las consecuencias, de aprender, de crecer. Cuando se elimina eso, no solo se elimina la opresión económica, eliminas la posibilidad misma de desarrollo psicológico. Si el socialismo valora lo colectivo, ¿por qué siempre termina destruyendo la comunidad? Piénselo. En las sociedades socialistas, la gente no confía entre sí, denuncian los vecinos, espían a sus amigos, traicionan a la familia. ¿Por qué? Porque cuando el Estado se convierte en proveedor absoluto, se convierte también en juez absoluto. Y para sobrevivir, debes demostrar tu lealtad. Y la mejor manera de demostrar lealtad es denunciar a los demás. Lo colectivo, paradójicamente, destruye el sentido de comunidad, porque la verdadera comunidad se basa en la confianza voluntaria, pero el colectivo forzado se basa en la vigilancia y el miedo. Y esto nos lleva al arquetipo más oscuro de todo, el arquetipo de la sombra colectiva proyectada. Toda sociedad tiene una sombra, cada cultura tiene sus aspectos reprimidos, sus vergüenzas no reconocidas, sus deseos secretos. Y cuando una sociedad niega su sombra, necesita proyectarla sobre alguien. En el socialismo, esta proyección es sistemática. La sombra se proyecta sobre el enemigo de clase, en los burgueses, en el kulak, no intelectual, en el disidente, en el capitalista. Y una vez proyectada, la sombra puede ser exterminada sin culpa, porque no es un asesinato, es purificación, es revolución, es justicia. Pero Jung nos enseña algo fundamental. Lo que niegas en ti mismo, lo persigues en los demás. Cuando el socialista persigue al capitalista codicioso, en realidad está negando su propia codicia por el poder. Cuando condena la jerarquía burguesa, está ciego ante la nueva jerarquía que él mismo está construyendo. Cuando habla de igualdad, enmascara su propio deseo de superioridad moral. Y es por eso que toda revolución socialista devora a sus propios hijos, porque la sombra no desaparece cuando la proyecta. Ella simplemente encuentra nuevas víctimas, y eventualmente vuelve a ti. Apenas estamos comenzando a desvelar las capas de esta narrativa arquetípica. Respondemos por qué El Salvador se convierte en tirano. Vimos cómo la promesa de libertad se convierte en prisión. Somos testigos de la destrucción de la dignidad individual en nombre del bien colectivo. Pero todavía hay algo más profundo. Algo que sucede en la psique de quienes viven bajo este sistema. Algo que Jung llamaría la muerte del alma. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Pero, ¿quién es el protagonista de esta historia? No el líder, no es el Estado, ni siquiera es el colectivo el que marcha al unísono por las calles, con los puños en alto, cantando himnos de revolución. El protagonista es el individuo silencioso, el que observa, aquel que siente el peso creciente de la mentira colectiva, uno que comienza a despertar a una terrible verdad. Algo anda profundamente mal, pero nadie puede decirlo en voz alta. Llamémoslo el observador. No es ningún héroe, no es revolucionario, no es un líder, es simplemente alguien que no ha perdido por completo la capacidad de pensar por sí mismo. Y bajo el régimen socialista, este es el delito más grave de todo. Imagínese a este hombre. Se despierta cada mañana en un apartamento gris, en un edificio idéntico a 1000 otros edificios. Entra a trabajar a una fábrica donde todos ganan lo mismo, sin importar el esfuerzo. Regresa a casa y mira la televisión estatal, que repite las mismas verdades, todos los días, sin variación. Y algo dentro de él, algo pequeño, casi imperceptible, comienza a susurrar, esto no es vida, esto es solo existencia. Pero él no puede decir eso, porque decir eso es traición, pensar que eso es un delito. Sentirse así es una enfermedad mental, literalmente. En la Unión Soviética, a los disidentes se les diagnosticaba esquizofrenia de pensamiento lento
y se los internaba en hospitales psiquiátricos, porque si no estás de acuerdo con el paraíso colectivo, debes estar loco. Jung llamó a esto la tiranía de la persona colectiva. Cuando la sociedad exige que todos usen la misma máscara, tengan los mismos pensamientos, sientan las mismas emociones, entonces la individualidad se vuelve patológica y el alma humana, incapaz de expresarse auténticamente, comienza a marchitarse. Pero aquí está el secreto que ningún régimen totalitario ha logrado suprimir por completo. La psique humana resiste, no de forma heroica, no a través de grandes gestos revolucionarios, pero a través de pequeños actos de preservación interior. Una broma susurrada, un libro escondido, un pensamiento no compartido, una duda secreta. El observador comienza a notar algo. Señala que los líderes que prometieron igualdad viven en mansiones. Ve que los burócratas que hablan de sacrificio tienen acceso a tiendas especiales, donde siempre están disponibles productos que no existen para la gente común. Escucha discursos sobre la libertad, mientras sus vecinos desaparecen en mitad de la noche, y comienza a hacer la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si todo esto es mentira? Esta pregunta no surge de la teoría, surge de la experiencia vivida, de la disonancia cognitiva entre lo que te dicen que es verdad y lo que ven tus propios ojos. Y esta disonancia es insoportable, porque si la mentira es tan grande, tan abarcadora, tan sistemática, entonces ha vivido toda su vida en una ilusión. Jung diría, el encuentro con la verdad es siempre un encuentro con la muerte misma, porque cuando la mentira colectiva cae, la identidad que construiste sobre ella también se desmorona. Si el socialismo promete abundancia para todo, ¿por qué sus ciudadanos viven siempre en la escasez? The Observer ve las colas interminables, líneas de pan, colas para la carne, colas para comprar papel higiénico. La gente espera horas, a veces días, para recibir productos básicos, y cuando finalmente llegan al mostrador, a menudo no hay nada. Se acabaron las existencias. Vuelve mañana, siempre mañana. Pero en las tiendas especiales, las reservadas para los miembros del partido, los estantes están llenos. Hay quesos importados, vinos franceses, chocolates suizos, todo lo que el ciudadano medio nunca verá. Y el Observer lo comprende. La igualdad prometida es una farsa. Lo que crearon no fue una sociedad sin clase. Era una nueva aristocracia, no basada en el nacimiento o el dinero, sino en la lealtad al sistema. Esto no es un accidente económico, es una consecuencia psicológica inevitable, porque cuando se elimina el mecanismo de incentivo individual, la posibilidad de prosperar mediante el propio esfuerzo, también se elimina la motivación para producir, y cuando se centraliza todo el poder de toma de decisiones económicas en un pequeño grupo de burócratas, se garantiza ineficiencia, corrupción y privilegios. Pero la teoría socialista no puede admitir esto. Por eso culpa a los saboteadores, enemigos internos, conspiraciones capitalistas. Siempre hay alguien afuera, nunca el sistema en sí. Y así, la sombra se proyecta nuevamente. El momento de fuerte emoción de este bloque. El observador tiene una hija. Ella tiene 8 años. Es brillante, curiosa y llena de preguntas. Un día, regresa a casa de la escuela y dice, «Papá, la maestra dijo que no deberíamos hacer preguntas sobre el líder. Dijo que las preguntas son peligrosas. Siente que algo se rompe en su interior, porque reconoce lo que está pasando. Están robando el alma de su hija. Le están enseñando a no pensar, para no cuestionar, excepto ella misma. Y en ese momento toma una decisión silenciosa. No se revelará públicamente, no se unirá a ningún movimiento, no dará grandes discursos, pero hará algo más radical. Preservará su humanidad en secreto. Por la noche, cuando todos duermen, él le lee libros prohibidos, cuenta historias de héroes individuales, no de masas colectivas. Él le enseña a pensar por sí misma, aunque nunca pueda decirlo en voz alta. Planta semillas de autonomía en un suelo protegido. Esta es la resistencia arquetípica. No es la rebelión del guerrero, es la resistencia del jardinero secreto, el que cultiva la vida donde solo debe haber uniformidad. Jung descubrió algo fundamental acerca de los regímenes totalitarios a través de su estudio de la psicología de masas. Intentan matar el yo arquetípico, el centro profundo de la individualidad. El yo, en términos junguianos, es el núcleo de la psique que no puede reducirse a lo colectivo. Es eso en ti lo que es irrepetible, único, irreemplazable. Es la chispa divina la que te hace ser tú, no una copia de los demás. El socialismo, como sistema psicológico, exige la muerte del yo, exige que te disuelvas en el colectivo, que vuestra voluntad se convierta en la voluntad del partido, que tus sueños se conviertan en los sueños de la revolución, que vuestra identidad sea reemplazada por la identidad de masas. Pero aquí está la verdad que nunca podrían suprimir. El ser no puede ser asesinado, se puede reprimir, negar y perseguir, pero no destruir. Y cuando intentas destruirla con escala masiva, lo que creas no es una sociedad armoniosa. Lo que creas es una sociedad de sombras vivientes, personas que se mueven, trabajan, hablan,
pero que han perdido el contacto con su propia esencia. Zombies psicológico. The Observer comienza a notar las miradas de la gente en las calles. Están vacíos. Hay una profunda resignación allí, una muerte interior. Aprendieron a no sentir, porque sentir es peligroso. Aprendieron a no pensar, porque pensar produce dolor. Aprendieron a no tener esperanzas, porque la esperanza siempre es traicionada. Esto es lo que Jung llamaría psicosis colectiva, cuando toda una sociedad acepta una mentira tan grande que se debe negar la realidad del individuo para que la persona funcione. Y llegado ese momento, el sistema ya no necesita violencia constante. Se sostiene a través de la muerte interior de sus ciudadanos. Se vigilan a sí mismos. Censuran sus propios pensamientos, porque la prisión ahora está dentro de ellos. Pero hay algo que los arquitectos del sistema no anticiparon. El alma humana tiene memoria. Aquí está el cuarto y último bucle narrativo, el más crucial. Si el socialismo promete el futuro perfecto, ¿por qué siempre intenta borrar el pasado? The Observer se da cuenta de que se está reescribiendo la historia. Las fotografías se modifican. Las personas que han caído en desgracia se borran, como si nunca hubieran existido. Se queman libros. Los monumentos están destruidos. Incluso el lenguaje está cambiando. Ciertas palabras ya no se pueden usar. Ciertos conceptos ya no se pueden nombrar. ¿Por qué? Porque el pasado es testigo. El pasado nos recuerda que las cosas alguna vez fueron diferentes, que otras formas de vida eran posibles. Y esto es intolerable para un régimen que afirma haber descubierto la verdad definitiva, el sistema perfecto, el fin de la historia. Pero el recuerdo persiste, en las historias que cuentan los abuelos en voz baja, en canciones que todavía se tararean en secreto, en los objetos escondidos en los sótanos, reliquias de una época en la que la gente todavía podía elegir. Y el observador lo comprende. Su misión no es destruir el sistema, se trata de preservar la memoria, porque cuando el sistema finalmente colapse, y siempre sucede, alguien necesitará recordar cómo vivir nuevamente. La acción está subiendo, el conflicto se está intensificando. El observador ya no es pasivo, él se está preparando, no para una revolución externa, sino para una preservación interna. Él está guardando fragmentos de humanidad, cultivando jardines secretos del alma, y pronto todo convergerá en un momento de verdad ineludible, porque hay una fuerza que ni siquiera el régimen más brutal puede controlar para siempre, y esa fuerza está a punto de despertar. La fuerza que ningún régimen puede controlar para siempre tiene un nombre simple: realidad. Y la realidad, al final, siempre gana. Ella no negocia, ella no se inclina ante la ideología, ella simplemente lo es. Y cuando todo un sistema se construye sobre la negación de la realidad, el colapso es inevitable. Punto por uno, Natutin. Volvamos al Observer. Ahora ya no está solo. Ve un destello de reconocimiento en los ojos de ciertas personas, una chispa que aún no se ha apagado. Comparten algo poderoso, una negativa silenciosa a mentirse a sí mismos. Jung llamaría a esto el despertar del yo colectivo, múltiples centros de conciencia individual que comienzan a reconocerse entre sí. Y entonces, algo empieza a resquebrajarse. Amumpo sacó, primero, pequeñas grietas. Una fábrica no cumple con su cuota. Nadie tiene un incentivo real para trabajar más allá del mínimo. Entonces la economía colapsa. Los productos desaparecen. No se puede redistribuir lo que no existe. Y aquí está el giro. Los propios líderes dejan de creer. En tus ojos hay cansancio, cinismo, el conocimiento de que dedicaron sus vidas a una mentira. Plectún es el momento de fuerte emoción de este bloque. El Observer hace cola para conseguir pan. Invierno. 15 grados negativos, 6 horas de espera. Solo hay pan para la mitad de la gente. Una mujer llora, silencioso, exhausto. 3 niños en casa, la promesa del pan, y no hay pan. Y entonces alguien dice en voz alta: así no es la vida. Nadie lo denuncia. No, no lo es. Mintieron. Toda la fila está hablando. Decir la verdad por primera vez en década. Esta es la alteración de la persona colectiva. Pero la caída no es gloria, también es luto. El padre que pasó 30 años trabajando, ¿para qué? La madre que denunció a su hermano y ahora descubre el engaño, roba el sentido de la vida a quienes creen. Jung, la peor herida no es el sufrimiento, es un sufrimiento sin sentido. La justicia viene a través de la verdad. Los archivos secretos se abren, aparecen los números reales, se exhuman fosas comunes. La verdad destruye la narrativa. El observador entra en el edificio vacío del Comité Central. Camine por los pasillos. No se siente triunfante, se siente vacío. Porque lo entiendes, el mal viene de la gente corriente que dejó de pensar por sí misma. Pero hay luz. Su hija sostiene un libro prohibido que él le lee en secreto. Tú me salvaste. Simplemente no dejé que mataran quién eras. La resistencia era para preservar el alma individual. ¿Nueva élite? Arquetipo del poder no integrado. Comunidad destruida. Colectivo forzado versus voluntario. Escasez, sin incentivos, sin producción. Pasado borrado,
sea testigo de otras posibilidades. El sistema falló, la verdad prevaleció. Ahora viene la parte más difícil, volver a vivir como individuos libres. La pregunta más difícil, ¿cómo se reconstruye un alma? El alma individual, uno que ha sido reprimido durante décadas. ¿Cómo se le enseña a alguien a ser libre cuando la libertad se ha vuelto aterradora? El observador camina por las calles. El sistema falló, las estatuas derribadas, pero algo persiste. La gente todavía hace cola sin hacer cola. Todavía miran por encima del hombro. La prisión más profunda era interna. Jung descubrió, interiorizas al opresor. Incluso cuando desaparece, sigue vivo dentro de ti. En las reuniones, la gente espera las decisiones de los demás. Se paralizan cuando se enfrentan a opciones. Elegir significa asumir responsabilidad. Esto es aterrador. Durante décadas se les enseñó que la individualidad era egoísmo. ¿Cómo deshacer este condicionamiento? El momento de fuerte emoción final. Un exburócrata llora en un banco. Destruí vidas. Pensé que estaba construyendo algo más grande. Ahora, no hay ningún propósito. El observador siente compasión. Este hombre es una víctima de la idea de que uno escapa de su propia sombra proyectándola sobre los demás. Jung enseñó, la integración de la sombra es el trabajo más necesario. Una nación entera necesita analizar lo que ha hecho. Por las mentiras, no para castigarte a ti mismo, pero para integrarse, porque si no integras la sombra, vuelve. El observador regresa a casa. Su hija está allí con niños que nunca vivieron bajo el régimen. Abuelo, ¿cómo fue? La gente creía que podían ser felices sin ser libres. ¿Y qué pasó? Descubrieron que el alma no se puede entregar, y algo murió. ¿Y ahora? Él mira por la ventana. Apertura de tiendas, voces alzándose. Está resucitando. Rabu, Pokeye, dado la lección moral. El socialismo es una fantasía que promete lo imposible. Orden sin caos. Igualdad sin diferencia, y requiere que renuncien a su esencia humana. Jung, no se puede engañar a la psique, ella se revela. El socialismo fracasa porque ignora la naturaleza arquetípica de la psique, ignora que la jerarquía es inevitable, esa individualidad es sagrada, esa libertad es esencial, ignora la sombra y, al negarla, garantiza la violencia. ¿Qué hacemos? Reconocemos que la tentación socialista nunca desaparece, exige pertenencia, justicia. La respuesta es integrarse conscientemente, comunidades voluntarias, justicia a través de la oportunidad. Hace el trabajo interior, integra nuestra sombra. El observador es viejo, pelo blanco, ojos vivaces, de la creencia al despertar, del colapso a la reconstrucción. La revolución nunca fue política, siempre fue psicológico. La conciencia del individuo cambia primero. Jung, el encuentro con la propia psique es la única transformación que importa. Las revoluciones externas fracasan sin una revolución interna. No hay salvadores externos, no existen sistemas perfectos, solo existe el viaje individual, integración de sombras. Y cuando millones hacen este viaje, emerge individuos libres, conscientes y responsables. Si este viaje te ha conmovido, comparte la revelación más impactante en los comentarios y regístrate. Seguimos explorando los territorios de la psique, donde ocurren las transformaciones. El observador sonríe. Cierra los ojos. Tu viaje ha terminado. El tuyo está empezando.